Llenas hoy mi corazón. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Sí, Señor Jesús. ¿Cómo se encuentran esta Llenas de mañana? alegría y paz. Muy bien. Test, test. Testing, test, 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 test. Aleluya. Testing. 1, 2, 1. Test. Aleluya. Voy a pedir que los niños suban a sus salones hoy en esta mañana. Damos gracias al Señor por la vida que nos da. Amén. Y queremos aprovechar hoy en esta mañana en aprender de la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, y voy a pedir que pase nuestro pastor, nos dirija en una oración. Orar de que Dios haga lo que Él hizo a Lidia, ¿recuerdan? Dice la Biblia que Dios abrió su corazón. Esto significa de que es posible poder estar en un templo y tener el corazón cerrado. Entonces queremos orar de que Dios abra nuestros entendimientos. We want God to open our minds, our hearts, just like He did to Lydia. Amen. So that we can understand His word. Vamos a orar, hermanos. Padre Cristo, bendito Dios eterno, te estamos pidiendo en esta hora, mi Señor, por esta escuela dominical. Bendigas a nuestro hermano Elías, lo bendigas y le ayudes para que el Señor nos pueda enseñar tu palabra, nosotros podamos aprender de ella. Mi Señor Jesús de Nazaret, tú conoces todas las cosas. Tú conoces todas las cosas, mi Señor. Por eso es que te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Señor te manifiestes en esta hora. Bendito sea tu nombre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Sí. Aleluya. ¿Pueden tomar, hermanos, sus asientos hoy en esta mañana? Voy a concentrarme en el libro de Tesalonicenses. Y antes de aprender sobre esta iglesia, quisiera más o menos abrir esta escuela dominical, esta enseñanza hacia la década 90. Entonces este libro está basado del libro de Tesalonicenses, pero vamos a hablar un poquito sobre la década 90, casi terminando el siglo I de la iglesia primitiva. Antes que se terminara el primer siglo, ya había varias iglesias establecidas. Por medio de los apóstoles, que fueron ellos a predicar, fueron a enseñar, fueron a sembrar el evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque tenemos evidencia. El libro de Hechos recalca las diferentes misiones que los apóstoles tomaron. Por ejemplo, el más conocido es el apóstol Pablo. Amén. Él tomó varios viajes a Asia Menor, a lugares alrededor de Israel. Y no nomás fue él, sino que también tenemos el apóstol Pedro, tenemos Juan, Felipe, que ellos también
tuvieron jornadas y para no dilatarme tanto, usted lo puede escribir y leerlo más adelante ahí en Hechos del 8 a 10, esos 2 capítulos que hablan sobre los viajes misioneros de Pedro, Juan y Felipe. Hay colaboradores como Timoteo, Silas, Bernabé, Silvano y muchos otros hermanos creyentes que fueron a predicar el evangelio. En el año 90, hermanos, después de Cristo, antes que se terminara el siglo I, unos 40 años después que las iglesias ya estaban establecidas, el Señor tiene un mensaje por medio del apóstol Juan y les escribe cartas a 7 iglesias que están en Asia Menor. Estas cartas se encuentran en Apocalipsis y son cartas específicas dirigidas a las iglesias específicas que denotan un mensaje muy serio, muy importante. Él tiene un mensaje diferente para cada una de estas iglesias. Les escribe a la iglesia de Éfeso, Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, Filadelfia y a la iglesia de Laodicea, que son 7 iglesias que encontramos. Y estas cartas se escriben en la década 90, casi terminando el siglo I. ¿Y qué tiene que ver estas iglesias? Bueno, tiene algo importante porque fueron fundadas por Pablo. Fueron fundadas por los apóstoles que fueron testigos de Cristo. Muchos de estos apóstoles alcanzaron a ver a Cristo, alcanzaron a verlo, tocarlo. Y estas iglesias fueron establecidas por esos discípulos que miraron al Señor Jesús, lo miraron en vivo. Y las iglesias fueron establecidas y experimentaron el poder de Dios a través de milagros, a través de prodigios, a través de señales. Y quisiera darles un ejemplo en Hechos 19. Si usted tiene su Biblia, quisiera que usted abriera su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19. Y vamos a leer el verso 1 y luego vamos a leer el verso 11 y 12. ¿Ok? Mira lo que dice ahí en Hechos capítulo 19. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer, ¿a dónde, hermanos? Las regiones superiores, vino a una ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Éfeso. Bueno, Éfeso, la iglesia de Éfeso se menciona en Apocalipsis. Dice que vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Y ahora vaya al verso 11. Y mire lo que dice la escritura. Dice: y hacía Dios, ¿qué cosa? Extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, se desaparecían, dice, y los espíritus malos salían fuera. Esta era una comunidad que había experimentado, había visto milagros y señales. Dice la Biblia que Pablo recorrió a las regiones superiores y vino a Éfeso.
y ahí hubo milagros. Los creyentes que creyeron miraron el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, y se estableció la iglesia. Entonces, la mayoría de las iglesias, de la iglesia primitiva, recibieron el evangelio y fueron testigos del poder apostólico. Y durante los años fueron instruidas por líderes, apóstoles, ancianos. Entonces estas iglesias, hermanos, nacen bajo la era apostólica. Nacieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Pero a fines del siglo I, muchas de estas iglesias se encontraron en un estado defectuoso. Imagínense, de nacer bajo el poder apostólico, la era apostólica, y luego a fines del siglo I llegar a estar en un estado defectuoso, es alarmante para mí. Es sorprendente de cómo estas iglesias, estos creyentes, estas comunidades que miraron poder, prodigios, milagros, ya unos 40, 50 años después encontramos de que muchas de estas iglesias están a punto de ser destruidas por el Señor. Si usted nota en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, no vamos a leer ahí ahorita, Dios condena 5 iglesias de las 7 que menciona en ese libro. Condena 5 iglesias de las 7. El Señor reprocha a estas iglesias y son amenazados en ser castigados por la iniquidad, por la inmoralidad que había infiltrado a esas comunidades, por el paganismo que había infiltrado a esas iglesias. Miremos un ejemplo, porque si leo todas las cartas, ahí se me va a ir todo el tiempo, pero quisiera darles un ejemplo. Vaya a Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, y esta es la carta de Éfeso. Aquí Dios tiene un mensaje para la iglesia de Éfeso. Que es una iglesia que Pablo fundó. Una iglesia que se estableció a través del poder apostólico. Mire lo que dice ahí. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ahorita, mire, esto es algo importante porque ahorita va a exponer buenas cualidades de esta iglesia. Entonces dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar ¿a quiénes? A los malos. Y has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, esto es algo bueno. Esto es algo hermoso, ¿verdad? De que ellos tenían ese espíritu para poder discernir a un falso, a un profeta, a un maestro falso. Dice: conozco tus obras, dice, que no puedes soportar a los malos, a los mentirosos. Y el verso 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Bueno, si uno leyera eso, uno pensaría, pues, esta iglesia está perfectamente bien.
Uno quizás diría, bueno, pues yo quiero ser parte de esa iglesia. Mire todo lo que hacen ellos. Ellos trabajan arduamente por amor del nombre del Señor. No permiten falsos maestros. Son muy disciplinados en doctrina, en enseñanza. Y dice, y continúa diciendo, dice, y no has desmayado. Ahora vamos al verso 4. Y diga conmigo, pero tengo contra ti. Diga, tengo algo contra ti. Dice, que has dejado, ¿qué cosa, hermanos? Has dejado tu primer amor. Lo has dejado. Ahora, mire lo que dice. Dice, no dice lo has perdido. Lo has dejado. Lo has dejado. Y dice, recuerda por tanto el verso 5, de dónde has caído, dice. Dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, ¿qué va a pasar? Vendré pronto a ti y diga conmigo, quitaré tu calendero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto es algo serio. Lo primero que les quiero mostrar es de que el Señor primero identifica las cualidades de esta iglesia, que eran buenas cualidades. Menciona cosas muy bonitas. Él reconoce que era una iglesia que tenía obras. Era una comunidad trabajadora. Una iglesia que tenía paciencia, tenía valentía para aceptar, como menciona aquí, los sufrimientos y las dificultades. La iglesia de Éfeso cuidaba una disciplina, hermanos, fuerte, que dice la Biblia que no soportaban a los malos, a los mentirosos, a los falsos apóstoles. No los soportaban, y eso es una buena disciplina. Quizás ellos no permitían cualquier persona que llegara a la iglesia y comenzara a hablar. Quizás los tenían en prueba, los tenían en disciplina, querían ver qué tipo de hermano era, qué tipo de maestro iba a ser esa persona, qué tipo de predicador iba a ser. Entonces tenía esa disciplina. Pero el Señor halló una cosa mala. Dice que habían dejado el primer amor. La palabra dejar es el verbo en griego que se conoce como apheimi, que significa dejar ir, despedir y también abandonar. En otras palabras, el abandono era una negligencia voluntaria. En otras palabras, ellos voluntariamente dejaron de amar. No necesariamente se perdió, sino que ellos a propósito, voluntariamente abandonaron el amor. Lo abandonaron. Lo dejaron a un lado. Entonces ellos habían abandonado voluntariamente ese amor. Algunos comentaristas relacionan la palabra amor con amor fraternal. Entonces piensan de que la iglesia de Éfeso había dejado el amor por Cristo y el amor por los hermanos en Cristo. Había un comentarista y me gusta lo que él dijo. Es lo que él dice, estas palabras de lo que estamos hablando. Dijo: es posible que al defender la verdad
y disciplinar a los miembros díscolos, dice, es fácil desarrollar un espíritu duro y crítico que destruye el amor. Al defender, al estar bien disciplinados, a disciplinar a los miembros díscolos, dice que es fácil desarrollar un espíritu duro y crítico. ¿Verdad que sí? Por eso la mayoría de las personas que critican tienden a ser muy celosos en ciertos temas, en ciertos tópicos. Y esto puede desarrollar aquí un corazón criticoso que juzga y que a la misma vez puede destruir el amor. Y dice, sigue diciendo el comentarista, dice, y a menudo cuando has despreciado el calor del amor divino, dice, la gente se vuelve más celosa en la defensa de las doctrinas y normas ortodoxas. Este peligro del cual todos, dice, deben guardarse. Y quizás eso fue lo que sucedió. Sus corazones se pusieron duros y se olvidaron de lo más importante. Como Pablo dice, ¿verdad? ¿Qué somos si no hay amor? Somos nada. Quizás eso fue lo que pasó. Se enfriaron, ya no existió ese calor, ese amor hacia la congregación. Alabado sea el nombre del Señor. 10:19. También tenemos la iglesia de Tiatira. El Señor los reprende por tolerar el paganismo que había infiltrado la iglesia de Tiatira. Mire lo que dice ahí en el verso 20 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Nomás lo voy a leer, pudiera hablar bastante sobre ahí nomás, pero vamos a leer lo que dice ahí. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esta era otra iglesia. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y ¿qué más? Y seduzca. ¿Qué significa esa palabra seducir? ¿Qué es seducir? Influir con un propósito. Dice, enseñe y seduzca a mis siervos ¿a qué cosa? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Wow, imagínense, esto estaba infiltrado en la iglesia. Y el problema era de que la iglesia lo toleraba. Se quedaba calladitos. Los líderes se quedaban calladitos. Quizás los líderes estaban envueltos ahí en la fornicación, yo creo. Como lo hay hoy en día también, ¿verdad? Se escucha de líderes, pastores que cometen adulterios, se duermen con los miembros. Dice el verso 21, y le he dado tiempo. Mire qué gracioso es Dios. Qué compasivo es Dios. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, porque es lo que Dios quiere, que el hombre se arrepienta de sus pecados. Y dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Verso 22 dice, he aquí, yo hago ¿qué cosa? La arrojo
en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte. Mire qué condenación les está dando. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, a todos aquellos que han creído en esa enseñanza falsa, pagana. Dice, heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero esta era una iglesia que había sido establecida durante la era apostólica. Miraron milagros, miraron señales, prodigios, como lo leímos en Hechos. Pero ya al terminar el siglo I, estas iglesias se habían desviado. La carta de la iglesia de la Odisea, mire, otro ejemplo. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis y verso 14. Vamos a leer lo que dice ahí, hermanos. Dice, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, una de las dos cosas. Hay platillos que están deliciosos fríos, ¿no? Y luego están los platos calientes, la sopita calientita. ¿A quién le gusta comer sopa fría? Nadie, calientita, especialmente en invierno, hermanos, cuando está el frío. Un pozolito, un menudito. Amén, hermano César. Él dice, ojalá, dice, fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, ¿qué es lo que hará el Señor? Dice, te vomitaré de mi boca. Y aquí nos da las características en lo siguiente de esta iglesia, porque Dios la quería vomitarla, no literalmente, pero mire, dice el verso 17, porque tú dices que soy ¿qué? Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Verdad que hay personas así que dicen, yo no necesito a Dios? Los creyentes dicen eso. No tengo que venir a buscar a Dios. No tengo que aprender, ¿para qué? Ya lo sé. Son para los inmaduros que necesitan que aprender, que ellos vayan. No necesito. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mire lo que dice el Señor, y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Les está hablando espiritualmente. Tú piensas que lo sabes todo, que tienes todo, pero en realidad eres un miserable. Y hay personas así, de esa condición espiritual, que son tibios. Estas son las características que menciona aquí el Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor reprocha a esta iglesia por su autocomplacencia, su autosatisfacción, por su orgullo. Amén.
¿Cuántos de aquí dependen del Señor? Necesitan del Señor. ¿Verdad que sí? Somos nada sin Él. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. El pámpano no puede sobrevivir si está despegado de la vid. Tiene que estar conectado con la vid, unido con la vid, para que pueda dar frutos. Pero el Señor reprocha a esta iglesia. Entonces, en el primer siglo, antes de culminar el primer siglo, terminar el primer siglo, 5 iglesias de las 7 que leemos en Apocalipsis cayeron víctimas de la influencia de la cultura que los rodeaba. Y como resultado, aunque no pudimos leer todas porque ahí se nos va todo el tiempo, esas iglesias se contaminaron, se corrompieron y fueron condenadas. Ahora, hoy en día, hermanos, la contaminación sigue filtrándose en muchas iglesias. Sigue. Hay muchos pastores, muchos líderes que están batallando en discernir lo que deben de hacer. No saben cómo responder a sus ovejas. Hoy en día hay muchas congregaciones que expresan carnalidad, expresan sensualidad, expresan materialismo, prosperidad, religiosidad, legalismo. Hay pastores que predican un evangelio barato. Hay líderes que se aprovechan de las congregaciones y caen en pecado. Y también hay congregaciones rebeldes que no quieren sujetarse, no quieren ser obedientes y también caen en pecado, en doctrinas extrañas y falsas. Y parece ser hoy en día que son pocas las iglesias que son distinguidas por el amor genuino, por el amor fraternal, por la sana verdad, por el gozo. En Hebreos, Dios tiene un mensaje para las congregaciones que son renuentes a seguir a líderes y pastores piadosos. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 13, 17. Si usted tiene su Biblia, vaya ahí. Este es un mensaje para las congregaciones que son renuentes, no quieren seguir a sus líderes. Mire lo que dice ahí el verso 17, dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos hacen ¿qué cosa, hermanos? Ellos velan por las almas, como quienes han de dar cuenta. Y luego también hay que hacerlo para ¿qué cosa, hermanos? Para que los pastores lo hagan, los líderes lo hagan con alegría. Es difícil, yo creo, ¿no? De tener un pastor y tener que lidiar con una oveja rebelde. Es difícil tener esa alegría. A veces la misión se hace imposible cuando se da cuenta de que un creyente no quiere. No quiere respaldar, no quiere envolverse, no quiere meterse en las cosas de Dios, no quiere impartir, no quiere ofrecer los dones que Dios ha dado para la edificación de la iglesia. Y dice aquí el autor del libro de Hebreos, dice: obedeced y sujetaos a los líderes, a los que en aquel tiempo había ancianos que cuidaban de las iglesias. Y le dice: sujetaos, porque ellos velan, y también para que lo hagan con alegría.
Las cosas se dan mejor cuando hay un respaldo de toda la iglesia. Y la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo sufre. No nomás es el pastor, no nomás es el presidente de los varones o el líder de los jóvenes, sino que toda la iglesia sufre. Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones, talentos, para edificar a cada uno de nosotros. Y cuando no hay esa edificación, cuando no hay ese impartimiento de las cosas que Dios nos ha dado, la iglesia sufre. Imagínense si yo no quisiera ir tocar, no quisiera cantar, no me sentar ahí, todos van a sufrir, me imagino, ¿no? Al menos que no toque bien. Imagínese un hermano que tenga ese don de enseñar, si no enseñara lo que la Biblia dice de una manera clara, de una manera instructiva, pues todos sufríamos, porque hay algunos que no tienen ese don de enseñar y a veces en vez de enseñar nos ponen a dormir. Amén. Todos sufren, no nomás los líderes, sino que la iglesia. Y eso sigue sucediendo hoy en día. Sigue. Hay esa lucha. ¿Cómo vamos con el tiempo? 10:34. Hay mucha queja, dolor, aflicción en las iglesias por muchos creyentes también que no son fieles a los líderes. Eso duele. Y también porque los líderes no son fieles a sus ovejas. Duele. Amén. Pablo es el autor de la carta a los tesalonicenses. Y Pablo había pastoreado varias iglesias. Ahora nos vamos a regresar un poquito a los tiempos de los apóstoles, la década 40, 50. Él es el autor de la carta de los tesalonicenses. Y Pablo había pastoreado, él había sido fundador, había establecido varias iglesias y en las cartas que él escribe, él muestra alegría. Las cartas que él escribe a las iglesias muestra alegría, pero también muestra mucho dolor. Por ejemplo, la iglesia de Corintios. Dice la Biblia que era una iglesia con muchos talentos, ¿verdad que sí? Pero, diga conmigo, pero era una iglesia dividida. Hay unos que eran del grupo de Pedro, otros de Pablo. También dice la Biblia que era una iglesia muy mundana. Había mucha carnalidad en esa iglesia, había contiendas entre los hermanos. Damos gracias, Señor, de que aquí no hay contiendas. No somos perfectos, tenemos nuestras propias opiniones, pero damos gracias, Señor, de que estamos bien, hermanos, vamos bien. Podemos ser mejores todavía y lo vamos a hacer, pero doy gracias al Señor de que no sufrimos de estas cosas que menciona Pablo a la iglesia de Corintios. Acuérdense, estas iglesias eran establecidas bajo el poder apostólico. Pero la cultura, diga conmigo, la cultura había infiltrado a esta iglesia. Entonces Corintios
tenía contiendas la iglesia, dice que había inmoralidad sexual, era una iglesia orgullosa y también era una iglesia que le faltaba el amor. Por eso encontramos ahí donde Pablo se dedica un buen tiempo hablando acerca del amor, que si no hay amor entonces somos como címbalos resonantes, puro ruido. Les faltaba amor a esa iglesia y también estaba desordenada, dice la Biblia. Y esto causó mucho dolor a Pablo. Y luego también están las iglesias en Galacia que también causaron mucha tristeza a Pablo por haber dejado el evangelio de Cristo por otro evangelio. Quisiera que leyéramos ahí, sí quisiera que leyeran ahí en Gálatas capítulo 1 y verso 6. Mire lo que dice ahí. Dice, estoy maravillado. En otras palabras, I am shocked. I can't believe it. Ese es el sentimiento cuando usa esa palabra, estoy maravillado. Me asombra, dice, yo estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, dice, me asombra que tan pronto, diga conmigo, tan pronto, se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No puede ser, es lo que le está diciendo, de cómo ustedes ahora están siguiendo otro evangelio diferente. ¿Verdad que lo hay hoy en día? Doctrinas extrañas, falsas. Y para Pablo, él lo toma personal porque él dedica su vida, hermanos. Él dedica su tiempo para ellos. Y dice, tan pronto, quiere decir que esta era una iglesia nueva, porque dice, tan pronto ustedes han cambiado a otro evangelio. Verso 7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos de los que quieren o perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quizás eran judíos cristianos. Verso 8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición, que sea anatema. Verso 9, el último verso dice, como antes lo hemos dicho también, ahora le repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición, sea anatema. Es por eso, hermanos, tenemos que aprender y estudiar la palabra. Usted no puede ser ignorante. No puede. Es el colmo a veces de que podemos tener 20, 30, 40 años en el evangelio y aún así no conocemos la palabra de Dios. Viene a alguien, les predica muy suave, muy intelectual y fácilmente caemos babeando en doctrinas extrañas. Tenemos que estudiar, tenemos que venir, tenemos que aprender. Es por eso que hemos establecido la escuela dominical, para aprender. Porque así como sucedió, ya está sucediendo hoy en estos tiempos. Y no queremos ser como esas 5 iglesias donde Dios las condena. No estoy hablando aquí. Les quiero animar, hermanos, les quiero incitar. Porque miren, nomás tenemos una vida, es todo. Lo demás se va a quedar, su trabajo, sus casas, su dinero, sus carros se van a quedar. ¿Por qué no invertir nuestro tiempo en aprender y estudiar la palabra del Señor?
Podemos balancear, podemos disfrutar la vida, podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da, pero también, hermanos, hay que hacer algo más esencial, que es alimentar nuestro estado espiritual. Vamos a los 60, 70 y todavía andamos muy preocupados por cómo nos miramos, nuestra carita, y no hay nada de espiritual. Hay que, hermanos, olvidemos, bueno, no estoy diciendo que no se vean bien, hay que verse bien, pero, hermanos, no dejen lo espiritual, no dejen lo importante. Usted venga, aliméntese, aprenda del Señor y también escudriñe. No nomás me escuche a mí. Usted tiene que probar lo que yo estoy predicando. Yo me puedo equivocar, yo no sé todo, pero hay que esforzarnos. Amén. Ya me estoy cambiando diferentes temas. 10:43, wow, man, I might not have enough time to finish. Bueno, aquí Pablo les escribe a la iglesia de Galacia. Y luego está también la iglesia de Éfeso, aunque no lo señala explícitamente los problemas que había, pero él sí los exhorta a no tener pensamientos frívolos como los paganos. No lo vamos a leer, pero ahí están Colosenses 4:17. Y también les dice que abandonen toda amargura, ira, enojo y malicia, ahí en Colosenses 4:30. Perdón, en Efesios 4:30. Y luego también está, hermanos, la iglesia de Filipos, que era una iglesia marcada de inquietud. Ahí está el capítulo 4, 5, 6. Era una iglesia orgullosa, había problemas de legalismo, era egoísta, materialista. Ahí está en capítulo 3, 17, 19. Y él sigue. Y luego la iglesia de Colosenses también. Pablo, él expone, él refuta la herejía que existía en Colosas. Él habla acerca del ritualismo, que todo era puro ritual, todo era reglas estrictas sobre los alimentos y bebidas. En ahí menciona en capítulo 2, versos 16, 17. Y también habla sobre la adoración a los ángeles, capítulo 2, verso 18. Era una iglesia que confiaba también en la sabiduría humana y las tradiciones del hombre, en capítulo 2, verso 4 y 8. Y ahora está la iglesia del Tesalónica. Hubo una iglesia que trajo mucho, pero mucho gozo al apóstol Pablo. Una iglesia donde no miramos quejas, no miramos problemas de los que acabamos de mencionar en las otras cartas. Y esa iglesia fue la iglesia de Tesalónica. Y Pablo muestra un sentimiento muy alegre por la conducta y el carácter de esta iglesia. Una iglesia joven. Era joven. No tenía más de 2 años, tenía menos. Y si usted ve el tema ahí de esta lección, es las características de una iglesia, ¿qué, hermanos? Verdadera. Iglesia verdadera. La ciudad de Tesalónica al principio se llamaba Terme o Terma, que quiere decir fuente caliente. En el año alrededor de 315 antes de Cristo, el rey Casandro de Macedonia, uno de los sucesores de Alejandro el Grande, el Magno, tomó la ciudad como su capital y la llamó Tesalónica, en honor de su esposa, su mujer,
Tesalónica. Y ella era la media hermana de Alejandro el Grande. En el año 182 antes de Cristo, la ciudad de Tesalónica se convirtió de una ciudad romana. Estaba bajo el imperio romano. Los romanos dividieron Macedonia, en 4 distritos y Tesalónica fue la segunda capital. Tesalónica era una ciudad portuaria muy céntrica, ubicada junto al Golfo Termaico, hoy se conoce como el Golfo de Salónica, junto al mar Egeo. Su población era de unas 200,000 personas. Era una ciudad muy próspera, muy abierta también al paganismo, porque pues estaba toda la mitología, ¿verdad? Esos Greek gods que se practicaban y los romanos adoptaron muchas de esas creencias también. Y también en ese entonces era gobernado por magistrados. Pablo, él establece esta iglesia acompañado por Silas en su segundo viaje misionero, aproximadamente en los años 59 y 51. La iglesia en Tesalónica era una iglesia joven, no tenía muchos años establecida cuando Pablo les escribe la carta, porque Pablo, cuando les escribe la carta, él estaba en Corinto y él estuvo ahí aproximadamente en el año 51. Antes de estar en Corinto, él estaba en Atenas y Berea, y antes de Berea, él estaba en Tesalónica. Entonces, no tenía mucho tiempo. Él se quedó 1 año y medio en Corinto y ahí él escribe las cartas. Y vamos a leer lo que esta carta nos dice. Antes de irnos tengo 10 minutos. Antes de irnos al libro de Tesalonicenses, vamos a ver un poquito de cómo Pablo establece la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer Hechos 17. Y yo quiero que usted tengan un pormenor de la cultura de la población en ese tiempo, ¿ok? Tenga usted una idea de la resistencia que había ahí hacia el evangelio y hacia Pablo también. Mire lo que dice ahí en Hechos 17, dice, empezando de verso 1, dice la palabra del Señor. Después, yo voy a leer la Reina Valera contemporánea, va a cambiar un poquito. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Ya había judíos ahí. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era costumbre, y mire lo que dice aquí. Y durante 3 días de reposo, en otras palabras, durante 3 sábados, 3 semanas, debatió con ellos. Con base en las escrituras, les aclaró, y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía, Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Y el verso 4 dice, algunos de ellos creyeron. ¿Y qué hicieron? Y se juntaron, se unieron a Pablo y a Silas. Y también lo mismo que muchos, ¿qué hermanos? Griegos, piadosos y numerosas mujeres nobles también creyeron y se juntaron. Y ahí se formó la iglesia. ¿Cuántas semanas se tomó?
Ahora el verso 5, porque para que ustedes puedan leer bien el contexto. Mire lo que dice ahí, verso 5. Pero los judíos que no creyeron, porque siempre hay personas que no creen, dice, se llenaron de envidia, de celos. Así que lograron, ahí está, la mala influencia y la gente que se deja influir. Dice, y lograron reunir a una turba de vagos y maleantes. Imagínense, los judíos hicieron eso. Los religiosos hicieron eso. Dice, juntaron ellos una bola de vagos, maleantes, una pandilla, yo no sé, y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y Silas, irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Se metieron, no eran invitados, se metieron ellos buscando a Pablo y Silas en la casa de Jasón. Dice, como no los hallaron, ¿qué hicieron con Jasón? Los llevaron y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban, esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Dicen que no hay otro rey y que se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Leemos en verso 10, mire, eso era en la ciudad de Tesalónica. Verso 10, esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. También había una ahí. El verso 11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Imagínense, es como decir los de San Pablo, cuidado, no vaya allá porque ahí son malos, pero los de Terra Hills son más nobles. Los de Fairfield son más nobles, hay que ir allá mejor. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días, examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que les anunciaba. Entre los que creyeron habían distinguidas mujeres también griegas y un buen número de hombres. Ahora mire, verso 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, ¿qué hicieron ellos? Fueron allá los metiches, los alborotados, los peleoneros, los religiosos. Por eso los religiosos a veces son los más peleoneros. Son más peleoneros. ¿Cuántos religiosos tenemos aquí? Los extremistas son peleoneros. Dice, fueron allá para también hacer ¿qué cosa? Alborotar a las multitudes, pero inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Mateo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto que pudieran, y así lo hicieron. Pero Pablo le dice a Timoteo que se quede ahí en Tesalónica. Hermanos, quisiera tomar una pausa ya, porque ya son las 10, son las 10:56. Quizás podemos continuarlo. Voy a tener que hablar con el maestro a ver si me da permiso del otro domingo. Pero aquí es ahora, de aquí en adelante ahora tenemos el reporte
de la iglesia en Tesalónica. ¿Ok? Pero vamos a parar aquí. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie, hermanos? Estírese un poquito. Amén. Estírese. Aleluya. Vamos a tomar un receso, hermanos, y vamos a continuar esta lección. Amén. Ya el próximo domingo. Hay un cafecito ahí. Vaya. Amén. Más a Dios. Gracias. El cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Amén. No se ven para la casa. Amén.